Chicos, hola a todos, mi nombre es Renata y están en mi canal donde comparto mis estrategias de trading para opciones binarias y el mercado de Forex. Este es mi tercer video, mi canal aún es muy nuevo, así que realmente necesito mucho su apoyo en forma de me gusta, suscripciones y comentarios. En los comentarios pueden escribir sus ideas para los próximos videos. Además, si tienen alguna pregunta sobre trading, he dejado mi Telegram personal en la descripción del video. Pueden escribirme ahí y preguntar. Pues en este video quiero mostrarles mi trading comenzando con $55. Entraré en las operaciones basándome en el análisis técnico, específicamente en la tendencia del mercado, los niveles de soporte y resistencia, los canales diagonales y otras herramientas. Mi objetivo de trading para hoy es aumentar mi depósito a $5,000. Asegúrense de ver este video hasta el final para ver si lo logro. Además, puede que les guste mi método de trading y quieran aplicarlo en su propio trading en el futuro. Ahora, busquemos el primer punto de entrada. Como podemos ver, se ha formado un movimiento descendente en el cual he marcado un canal diagonal dentro del cual se está negociando el precio. Estas fronteras ya han funcionado bastante bien varias veces antes. Esto se debe a que el precio, después de llegar a una de las líneas, se daba la vuelta y se movía en la dirección opuesta. Por lo tanto, ahora quiero entrar en una operación siguiendo el mismo esquema. Vemos que después de un crecimiento activo hacia la frontera superior, el precio le faltó un poco para tocarla y comenzó a disminuir. En este punto entraré en una operación a la baja. Al final el gráfico continuó moviéndose hacia abajo y obtuvimos ganancias con esta operación. Más adelante en el gráfico ocurre un corto periodo de consolidación del precio y luego aparece nuevamente una vela roja impulsiva. Vemos que aún hay suficiente distancia hasta la frontera inferior a la que el precio puede caer. También recordamos que estamos en una tendencia bajista, por lo que es más seguro operar a favor de la tendencia. Dado que la siguiente vela también es roja, creo que es un buen momento para entrar en una operación a la baja. El monto de la operación es de $99 y el tiempo es de 1 minuto. Como podemos ver, se está probando la frontera inferior del canal y cerramos en positivo. Veamos qué está ocurriendo en el mercado a continuación. El precio sigue moviéndose en una tendencia bajista. Las fronteras del canal en general aún están funcionando. El precio hizo una prueba de la frontera inferior y se recuperó bien. Y podemos notar que la tendencia bajista se ha fortalecido, ya que el precio toca la frontera inferior de manera consecutiva e incluso baja un poco más. Y ya varias veces no alcanza la frontera superior. Por lo tanto, sigue siendo más seguro entrar en una operación a la baja. Creo que el precio ya ha retrocedido lo suficiente como para continuar bajando y pongo $179 en la caída del precio. Como podemos ver, mi escenario se está cumpliendo y obtenemos ganancias. Luego vemos que después de una pequeña caída, el precio se recuperó hasta el nivel de máximo anterior y luego comienzan a aparecer nuevamente velas rojas largas. En esencia, se está repitiendo el escenario de la operación anterior. Dado que todavía estamos cerca de la frontera superior y el precio aún no ha mostrado una buena caída, la tendencia en general sigue siendo bajista. No veo señales de un cambio de tendencia, por lo que decido entrar en una operación a la baja con todo el depósito por 1 minuto. Finalmente, el precio muestra una fuerte caída y ganamos en esta operación.
Veamos cuál es la situación en el mercado y busquemos la siguiente posición. La prioridad sigue siendo el movimiento descendente y las operaciones a la baja, pero vemos que la volatilidad ha disminuido considerablemente, por lo que el canal se ha estrechado. Intentaré también operar desde los límites del canal en la dirección opuesta. Vemos que el precio se recupera bien al llegar a la frontera superior del canal de precios actual. Por lo tanto, entro en una operación a la baja. Como podemos ver, el punto de entrada fue excelente y nuestra operación se cierra con ganancias. A continuación, el precio ya se mueve en flat. Como podemos ver, los máximos y mínimos en el gráfico se forman aproximadamente en los mismos niveles. Dado que la tendencia general sigue siendo bajista, me gustaría entrar en una operación a la baja. Y como el precio se mueve en un rango lateral, espero a que suba lo suficiente y desde un punto más alto en el gráfico, en una vela roja que aparece, entro en una operación a la baja. Y veo que mi escenario funcionó y nuestra operación se cerró con ganancias. Luego traslado los límites del canal diagonal al rango lateral que se ha formado, para que sea más conveniente buscar entradas en las operaciones. Como podemos ver, el precio ya lleva unos 20 minutos moviéndose de manera bastante precisa en este rango lateral, por lo que trabajaré desde los límites del canal en la dirección opuesta. Espero a que el precio llegue a uno de los límites, luego veo que el gráfico está probando el límite inferior y entro inmediatamente en una operación al alza. Como podemos ver, la operación se cierra por encima del punto de entrada y obtuvimos ganancias. Ahora veamos qué está sucediendo en el mercado y busquemos una posición. Como podemos ver, tenemos una tendencia alcista, el precio ha formado un nuevo máximo, luego retrocedió y el siguiente máximo se formó en el mismo nivel que el anterior. También he marcado un canal horizontal en el que el precio se está moviendo por ahora. Ya ha probado el límite inferior y aún queda distancia para crecer hasta el límite superior. Teniendo en cuenta también la tendencia general alcista, será más seguro entrar en una operación al alza. El monto de mi operación es de $1,000. Al final, el gráfico logra subir un poco y cerramos con ganancias. Luego, el precio llega al nivel de resistencia y vuelve a reaccionar ante él. No logra subir más y solo realiza una prueba del nivel. Dado que anteriormente el gráfico tampoco pudo romper este límite, creo que ahora también habrá un retroceso. Además, vemos que justo después de la prueba aparecen velas rojas largas, por lo que entro en una operación a la baja por $2,000. Vemos que el precio continuó bajando y obtuvimos ganancias. Aquí decido terminar de operar y salgo del mercado. Mis queridos amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. En su trading también pueden utilizar este enfoque y cerrar sus operaciones con ganancias. Estaré muy encantada si me apoyan en los comentarios y me sugieren qué contar y mostrar en el próximo video. También pueden escribir en los comentarios sus preguntas sobre trading. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias y hasta pronto.